Moción del Grupo Municipal Cambiemos de 16 de enero, el registro de entrada electrónico 175 de apoyo al sector agrícola tradicional, al agroambiente y al manifiesto de la plataforma Segura, Transparente, Aprobación si procede. Tiene la palabra el Grupo Cambiemos. Muchas gracias. Bueno, una cuestión previa. Me ha informado el secretario de que cuando se introduce la moción, introdujimos la moción por registro electrónico y parece que no se adjuntó, o por error humano mío o por error técnico del sistema, da igual, el manifiesto no estaba junto y no estaba a disposición de los grupos municipales. Por lo tanto, la moción la vamos a defender en los mismos términos, pero en el primer punto de acuerdo que dice apoyar todas las medidas planteadas en esta moción y en el manifiesto adjunto, bueno, pues quitamos la parte de y en el manifiesto adjunto y mantenemos las medidas planteadas en esta moción, más que nada porque la exposición de motivos recoge el resumen del contenido de las demandas y las reivindicaciones de la plataforma Segura Transparente, que es la que básicamente la que nos ha trasladado el grueso del texto y el grueso del espíritu de la propuesta. Bueno, básicamente esto no es la primera vez que se aborda esta cuestión en este pleno, no es la primera vez que la cuestión del río Segura está, por motivos negativos, por desgracia, en el centro del debate político y social del municipio de Orihuela y de la Vega Baja, así como de buena parte de la región de Murcia y también de otros territorios como por ejemplo Castilla-La Mancha, y en este sentido creemos que desgraciadamente tenemos que volver a este tema porque estamos asistiendo a una situación dramática y muy peligrosa y muy triste tanto de nuestro río como de nuestra comarca y de todo lo que ello conlleva de manera indirecta. Históricamente el río Segura ha sido fundamental para el municipio de Orihuela al menos por tres motivos. Ha sido fuente de riqueza buena parte de nuestro modelo productivo tradicional, al que en algunos sentidos nos deberíamos plantear no tener que volver hacia atrás, pero sí rescatar aquello que nos enseñó. Buena parte de ese modelo productivo se basó en tener en la agricultura uno de sus pilares centrales y en el regadío tradicional una de sus formas de expresión, pues no solo más eficientes desde el punto de vista económico, sino también más interesantes a la hora de buscar un desarrollo sostenible. Es tremendamente increíble que en otro tiempo, donde había mucha menos tecnología, los habitantes de nuestro territorio, que además fue tierra de un gran mestizaje cultural, fueran capaces de una tierra que siempre ha sido seca, generar un sistema de regadío diseñado para que el uso del agua fuera lo más eficiente y lo más eficaz y sostenible posible. Pero el río también ha sido fuente de biodiversidad, y no solo por el testimonio directo de nuestras abuelas y abuelos de la vida que recorría el río tradicionalmente en otro tiempo y que hoy ya no es ni la sombra de lo que fue, sino porque siempre ha sido también una fuente de creación de ecosistemas de todo tipo y de una flora y fauna especial y particular que es la que define nuestro territorio. Y por último ha sido fuente de identidad. Es bastante evidente que la inmensa mayoría de gente de Orihuela, que buena parte de gente de la Vega Baja y de otros territorios, definimos, al menos en parte, definimos nuestra identidad y nuestra solidaridad comarcal por compartir un río y por compartir una cuenca y por compartir pues mismos retos y mismos problemas en muchísimos casos. Pero es que también, por desgracia, la manera en la que se ha tratado históricamente el río Segura, y que lo refleja de alguna manera, así se refleja en las quejas del manifiesto de la plataforma Segura Transparente, pues no ha sido una gestión diseñada para cuidar ni el entorno, ni los habitantes, ni ese modelo productivo, sino todo lo contrario. Ha sido poner el agua al servicio de la especulación y poner el agua al servicio de intereses opacos, minoritarios y en muchísimos casos relacionados con élites de cada territorio y cada lugar. Muchísima gente se plantea cómo es posible que en una tierra semiárida donde tradicionalmente había una huerta que gestionaba muy bien el agua, cómo es posible que ese agua se pierda de la huerta y se destine a usos que son clara y abierta y manifiestamente insostenibles. En ese sentido, bueno, tengo aquí, y perdónenme el corte publicitario, el libro de Segura, editado por la editorial Malbec, que escribió Tomás Vicente Martínez, vecino de San Miguel y miembro de las plataformas que en su momento lucharon por nuestro río, en las que había muchísima gente de Orihuela. Y bueno, y ese libro yo siempre lo recomiendo porque recoge buena parte de la memoria de la lucha por nuestro río. Dice mucho de todo aquello que se logró, como las evidentes mejoras que hubo en el paso del río, en el río a su paso por municipios como Orihuela, por ejemplo, pero también habla de lo mucho que queda por lograr. Y uno de los elementos que se trascienden del libro es precisamente que el modelo productivo, que no era el adecuado para la gestión de nuestra agua, seguía vigente y seguía vivo y todavía estamos pagando sus consecuencias. Yo, digamos,
por citar algunas de las cosas que se dice en el libro novelado, pero basado en hechos reales, cuando un personaje dice los que mandan y los que nos quitan el agua son exactamente los mismos, en el sentido de que ha habido cada vez más desconfianza y la certeza en muchos colectivos de que quienes realmente tienen el poder de gestionar el agua por arriba no han querido proteger a quienes la usan y a quienes la necesitan entre la gente común. Y en ese sentido, bueno, pues básicamente lo que se propone en el manifiesto es dar respuesta a una realidad dramática. Lo hemos dicho ya y lo repetimos. La cuenca del Segura es la que sufre el mayor estrés hídrico de toda Europa continental. Y a donde están apuntando buena parte de estudiosos, buena parte de colectivos ecologistas e incluso cada vez más sectores de la agricultura, no es a la necesidad de traer agua de otras cuencas y entrar en una guerra por el agua dentro del mismo estado, sino en la necesidad de gestionar bien el agua que ya tenemos. Y se está apuntando cada vez más al hecho de que es incompatible la conversión descontrolada hacia nuevos regadíos, las más de las veces incluso ilegales, y lo que no es compatible es que territorios semiáridos apuesten por un modelo de masificación urbanística, campo de golf y masificación turística, que no lo digo yo, que es que lo dicen todos los estudios, que es uno de los elementos que más agua consume y de manera menos eficiente en nuestro territorio. Y en ese sentido, hacia lo que apunta el manifiesto, es hacer una gestión transparente del agua de la cuenca de nuestro río, no solo de la que vemos, sino de la que tenemos bajo los pies. Creo que muchísima gente de Orihuela estará cansada de ver, cuando pasea por la huerta, por el lecho del río, los muchísimos pozos de sequía que tenemos absolutamente cerrados y sin ningún tipo de uso. Y esto, cuando hay pozos de sequía, precisamente, que te lo dicen los propios agricultores de nuestra tierra, que tienen una salinidad perfectamente compatible con el riego. De hecho, y esto a mí me ha pasado personalmente, que agricultores que viven muy cerca ya del mojón, de la frontera con Beniel, te digan, tal y como está el río de contaminado, yo preferiría regar con el agua de este pozo antes que con el agua del río. Es decir, que ahí lo que no se está apostando es por una gestión eficaz y transparente de todos nuestros acuíferos y que sea de manera, por supuesto, y cómo no, sostenible y segura. De la misma manera que se habla también de, y esto creo que es muy importante, por eso lo decía al principio, de la defensa de la biodiversidad que representa nuestro río. No es posible que estemos viendo escenas en las que el río, a su paso por núcleos urbanos, genere una imagen de muerte, o bien por animales muertos, o bien por malos olores, o bien por aguas totalmente estancadas y empantanadas, en lugar de ser, pues bueno, lo que siempre debe representar el río en nuestras cabezas y lo que debe ser, ¿no? Que es el flujo de agua, el sonido alegre y el hecho de que haya animales, flora y fauna. Y por último, el hecho de la protección del regadío tradicional, y vuelvo a lo que he dicho al principio ya para ir cerrando. Se ha armado un cierto discurso en torno a la necesidad de modernizar los riegos, y esto en muchos casos puede ser cierto y puede ser necesario. Pero no es menos cierto que cuando un territorio tiene un sistema de regadío diseñado para cuidar y proteger el agua, para que se use el máximo número de veces posibles y para que sea eficiente, lo que hay que hacer con eso es protegerlo, no articular un discurso de una falsa modernización. Aquí, por ejemplo, ha sido muy evidente que la no inversión en depuración hace que perdamos decenas de hectómetros cúbicos al año por no poder reutilizar el agua en la proporción que se debería. Y en ese sentido, bueno, lo que plantea la moción es elevar evidentemente el contenido de estas demandas genéricas a todas las instituciones responsables, de manera muy especial a la Confederación Hidrográfica del Segura, que aún parece que se dedique más a mirar hacia otro lado que a proteger el río que debe gestionar, por supuesto a los organismos autonómicos, que también tienen un peso fundamental en la gestión del agua, y a todas las direcciones y subdirecciones generales, para que, digamos, generemos un gran acuerdo de gestión democrática, transparente y eficaz del agua que tenemos y del agua con la que podemos recuperar un modelo productivo que proteja el río y proteja la agricultura tradicional. Así que, bueno, por mi parte, ya está. Muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, el Grupo Popular en este caso no va a apoyar esta moción, pero al igual que han comentado antes el compañero de Ciudadanos, no por el fondo de la misma. Está claro que todos entienden que los que estamos aquí pues defendemos lógicamente lo que se pone en relación a lo que es la protección de los riegos tradicionales. Pero sí que es cierto que se trata de una moción que percibimos falta de rigor, con muchas generalidades, con una gran indefinición,
y además utilizando términos que son términos, bajo mi punto de vista, siempre lo digo, no deseables por la fuerza que tienen las palabras y sus connotaciones. Y luego pues también hay una serie de acusaciones veladas que en un manifiesto, creo que no politizado, yo creo que no son de recibo. Pero bueno, me temo que como en muchas ocasiones hace la oposición, pues lo que intentan dejar es una sombra de dudas sobre nuestro grupo para ciertos temas, ¿no? En los que son conscientes que aunque apoyamos, como no puede ser de otra manera, estas cuestiones, pues mezclan en sus mociones medias verdades con otros condimentos inaceptables, porque saben que las vamos a rechazar, y es la manera que luego pues puedan salir a confundir a la opinión pública, como es en este caso. Miren, en su exposición de motivos hablan de destrucción progresiva de la agricultura tradicional. Una generalidad, ahí lo dejan, ¿no? Pero yo, de verdad, si son capaces de explicarme de qué datos estamos hablando, pues a lo mejor puedo decidir sobre una cosa u otra. Estamos hablando de regadío tradicional como se conocía en tiempos de los moros, estamos hablando de cuando, tras la desecación de las lagunas con el cardenal Belluga, estamos hablando del siglo pasado en los decretos de los años 20, 30 y 50, no sé, me faltan datos para opinar. Yo creo que siempre en las mociones o en los manifiestos pues tiene que haber datos que argumenten y justifiquen, no se pueden generalizar las cuestiones, porque al final son medias verdades que se convierten, pues, lógicamente, en la mayor de las mentiras. Mire, hablan también de condiciones climáticas actuales. Condiciones climáticas actuales que son las de hoy, las de ayer, las de hace 5 años, las de hace 20 años, las de hace de que tenemos registros. Es que tenemos que intuir todo en la moción. Es decir, en esta moción yo tengo que ir intuyendo lo que quieren decir. Por el cambio climático, no sé, yo creo que hay que ser más claros, ¿no?, en esas cuestiones. Luego hablan de factores humanos, decisiones políticas y económicas que han tenido graves consecuencias sobre nuestra agricultura. Otra generalidad más, sin argumentos. No puedo entrar a valorarla. Mi percepción personal. Porque ustedes lo que quieren, o lo que he intuido yo, es que culpan al trasvase de todos los males, porque antes, pues lógicamente había inmigración, había vendimia y poca calidad de vida, y ahora, pues después del trasvase, pues tenemos calidad de vida, modernización de regadíos, industria y trabajo. Pero entiendo que, no sé, a lo mejor hay muchas personas que echan de menos que volvamos al carro, los bueyes y a las zapatillas de esparto. A lo mejor, oye, respetable, muy respetable. Luego hablan de plataformas de regantes y ciudadanía. ¿Los regantes no son ciudadanos? Es que no sé, le digo que ojalá pudiera... Es que lo veo muy opaco, es decir, los regantes son ciudadanos, los ciudadanos... ¿Por qué esa diferenciación? No la entiendo. Hablan de movimiento social y una lucha. De verdad que me han llevado a otros tiempos del movimiento... que tan recordados ya últimamente, hasta Puigdemont de vez en cuando lo va diciendo y recordando. Y además, hablando de algo que tampoco sé a qué se refiere. Dicen, integra a los agricultores de los regadíos originales de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana. Regadíos originales. Pues yo aquí me vuelvo a preguntar. Vamos a ver, regadíos tradicionales, ¿qué son? ¿Los del siglo pasado, los de los moros? No lo sé cuáles son. ¿Qué pinta Andalucía en todo eso? Yo que yo sepa, Andalucía hasta después del trasvase, para nada. Es decir, explíqueme, es que tengo que suponer todo. Yo, si tuviera más datos en esta moción, a lo mejor me podría pues, de alguna manera decidir, pero es que no tengo datos suficientes. Habla de verdadero regadío social. Mire, extraordinario que así fuera y que haya sido así, pero ¿sabían ustedes, por ejemplo, que en los años 20, 30 y 30 el 50% de la huerta de Orihuela estaba en manos de 5 familias? Y eso pues ha ido evolucionando al minifundismo, que es lo que hay ahora, de escasa rentabilidad. Mire, yo tengo un poquito de tierra, yo ojalá pudiera vivir de la tierra, pero es que yo tengo que arrendarla porque si no la tengo que abandonar. Por lo tanto, tampoco tengo claro qué es lo que quieren llegar con todo esto. Es que de verdad no lo sé. Y luego hablan de sectores económicos y grupos de inversión
de agronegocio industrial. Confunden e intoxican. Estas son acusaciones veladas. Yo les pediría que, en vez de hacer una moción sembrando dudas de quién no, es que dígame, denuncie. Si usted tiene el nombre de quiénes son esos sectores económicos. Jesús. Y grupos de inversión, pues no tengan dudas, vayan, denúncienlo con nombre y apellido y taquígrafo. Porque mire, no hace mucho tiempo, yo se lo digo, tuvimos un simposium de industria agroalimentaria e invitamos a muchas empresas de Orihuela que se dedican, pues lógicamente, a lo que ustedes dicen que es el agronegocio industrial, como ustedes lo llaman. Y le digo, de verdad que estamos contentos de contar con esas empresas aquí en Orihuela. Y para nada creo que sean ciertas esas insinuaciones. Pero vamos, que si ustedes creen que son todo lo que dicen, pues coño, denúncienlo, ya está, no hay ningún problema. Nosotros, por supuesto, en esta cuestión vamos a seguir dentro de la sostenibilidad, apoyando al empleo y a la actividad económica, no le quepa duda. Y luego también hablan de grupos de inversiones que monopolizan y donde están pues, otra generalidad que no entiendo muy bien, ¿qué grupos de inversión? Es que no sé de quién están hablando. Y luego hablan de ampliaciones, insinuando de dudosa legalidad. Pues yo le vuelvo a insistir, déjese de acusaciones veladas y si ustedes conocen eso, denúncienlo, estas cosas con nombre y apellido. Y ya está, a los organismos competentes que además ustedes controlan ahora mismo. Yo que sepa, en la comunidad autónoma están los suyos gobernando. Vayan y los denuncien. Habla también de insostenibilidad del agronegocio levantino. Otra generalidad, de verdad, sin fundamento y sin argumento. Hablan de la contaminación. Cuando ustedes saben que la contaminación de la cuenca, pues en mucho, como comentaba el señor Hernández, depende de ser una cuenca estructuralmente de sequía. La sequía es el principal causa de esa contaminación. Luego, le digo, no podemos apoyar la moción porque es que la vemos demasiado sin rigor, opaca, entonces lo veo complicado. Por otro lado, el señor del PSOE empieza a hacer el discurso en contra del pacto. El señor Hernández, perdón usted, lo siento de verdad. Comprendan que el señor Hernández, perdóneme, señor Hernández. El señor del PSOE, no sé si comienza a hablar de si el PP no tal, que si el PP no cual, el discurso del Partido Socialista con el tema del agua, que no queremos politizar a nadie, pero es lo primero que hacen ustedes, arrojar armas. Mire usted, la desaladora, que yo sepa, no está tirando agua al embalse para riego, y usted lo sabe igual que yo. ¿Por qué no está tirando agua para riego? Porque el agua sale con un contenido de boro que no se puede utilizar. Hay que hacer una infraestructura importante para llevar ese agua para riego. Entonces, compréndalo, pero es que le voy a decir más. Vamos a ver, cuando llega el Partido Popular en el 2012 al gobierno, pues su gobierno no tenía una política de agua clara, no había cumplido ningún compromiso con la Unión Europea y no tenía, por supuesto, ninguna inversión programada. No había hecho los planes de cuenca que tenía obligación de hacerlo. El Partido Popular ha llegado y ha hecho 2 planes de cuenca. 2 planes de cuenca que requieren 12 años, lo ha hecho en 2 años. Se ha aprobado el memorándum de trasvase Tajo Segura, que otra de las cuestiones que planteaba su gobierno era, pues lógicamente, la derogación. Por lo tanto, no hable usted de que el Partido Popular, porque, perdona, el Partido Popular si algo está haciendo es trabajar. Al llegar al 2012, el programa Agua lo pusimos otra vez en marcha. Este año, incluso en estos 5 años, este gobierno ha finalizado 7 desaladoras. 7 desaladoras, que no tenían ni conducciones, ni tenían acometidas, ni tenían nada. Y la prioridad es... Sigue sin tenerlo, ¿eh? No, es así. Aquí está la presentación del propio gobierno. Pues no, perdone, no es así, pero bueno. Está fechada el 10 de enero. Lo llamaremos sin duda. En definitiva, estamos trabajando, por supuesto que estamos trabajando para duplicar la capacidad de Torrevieja.
hasta llegar a los 80 hectómetros para 2018 y se tiene el objetivo de llegar a los 120 hectómetros cúbicos. Es decir, no diga que no se está trabajando porque no es así. Y sobre todo lo último, este gobierno está apostando por el Pacto Nacional por el Agua, uniendo a todos los grupos y a todos los protagonistas del tema del agua, pues para hacer un pacto nacional que sirva ya para siempre y evitar pues todas las cuestiones relativas pues a ese problema del agua, que es un problema acuciante y que ahora nosotros como lo estamos sufriendo de sobremanera. Por lo tanto, no vamos a aprobar la moción y nada más. Gracias. Tiene la palabra nuevamente el grupo Cambiemos. Bueno, gracias. La verdad es que los portavoces del Grupo de Ciudadanos y el PSOE han introducido polémicas interesantes, pero no sé si me va a dar tiempo a responder porque me tengo que focalizar en el señor Fernández, en el portavoz del Partido Popular, con esa réplica tan estilo Rajoy. Me ha faltado decir, no nos metamos en eso del agua. Vamos a ver. Obviamente, en este pleno ya hemos debatido con datos muy concretos y específicos sobre la cuestión del trasvase, sobre la cuestión del río y sobre política agrícola. Pero obviamente en este pleno, de hecho me disculparán porque habrán visto que están mirando el teléfono durante sus intervenciones, les estaba escuchando, es que estaba buscando un resumen maravilloso que hicimos entre unos compañeros y yo con todos los datos, pero bueno, a ver si lo encuentro luego y se los paso sin ningún problema. Pero que la cuestión es, vamos por partes. Ha planteado el portavoz de Ciudadanos, están ustedes politizando la cuestión del agua. Bueno, es que la cuestión del agua es una cuestión política como casi todo en la vida. Es decir, que en la Vega Baja, que en Orihuela tengamos 5 campos de golf en una tierra semiárida y estemos consumiendo en la construcción el agua que no tenemos, es fruto de decisiones políticas. Hacer el trasvase Tajo Segura fue una decisión política. Todo respecto al agua es una decisión política. Y plantean, tenemos la sospecha que hay gente en contra del trasvase Segura en la plataforma. Yo desconozco esas manifestaciones que hace, pero es que no lo dice solo la gente de la plataforma Segura Transparente, lo están diciendo incluso portavoces tradicionales, partidarios del trasvase, que están diciendo ahora, bajando la cabeza, oigan, tenían razón, ya no queda agua en la cabecera del Tajo y no podemos traer más agua porque estamos destrozando Castilla-La Mancha. Con lo cual, son ustedes mismos, o sea, los que vieron en las autopistas del agua la gran solución, son muchos los que ya están reconociendo que ahí ya no está la solución. Por cierto, revisen los datos. El déficit hídrico en la comarca, el déficit hídrico durante las últimas décadas ha crecido. Ha crecido. O sea, el trasvase Tajo Segura podemos discutir cómo usarlo ahora o qué hacer ahora que ya existe como infraestructura. Pero revisen los datos. El déficit hídrico en nuestra comarca ha crecido precisamente, por lo que usted decía, señor Fernández, por la conversión de regadíos ilegales. Es decir, el problema es que se le dio un mensaje así al agronegocio, que son grandes fortunas o grandes capitales empresariales que tienen los riñones de comprar grandes cantidades de tierra y desplegar grandes mecanismos tecnológicos en muy poco tiempo. Y se les dijo, no, aquí va a haber agua a expuertas, como la película esta de la pesca del salmón en Yemen, que un jeque se construye un río artificial porque le apetece pescar salmón en el desierto. Ustedes han hecho algo muy parecido con nuestra comarca, que es decir, que teníamos el agua que no teníamos, pero luego el agua que sí que teníamos bajo nuestros pies, esa, por lo que se les ha olvidado. A lo mejor es que tienen ustedes más amistades entre los constructores que hicieron el trasvase que entre los agricultores que en teoría iban a regar con su agua. Porque, por cierto, los regantes tradicionales, agua del trasvase, ven bastante bien poca. Es al revés. Es el campo de Cartagena, donde hay regadíos ilegales, los que roban agua del río Segura en el Azul de Ojos. Y esto, tanto que entienden ustedes de agua, creo que deberían saberlo. Y luego, señor Fernández, yo agradezco su creatividad a la hora de intentar contravenir la moción, pero cuando se hace una distinción entre regantes y ciudadanos, pues oiga, de locurón, a lo mejor es que es una manera de enfatizar que esto lo están defendiendo tanto gente que está vinculada al riego como gente que no tiene vinculación con la agricultura. Muchísimas gracias por escucharme, señor Fernández. Y luego dice usted, bueno, ¿a qué se refiere usted con el clima? ¿Al de hoy, al de ayer? Bueno, pues venga, primero de primaria. Vamos a diferenciar entre clima y tiempo. El lunes, ¿cuál es el tiempo del lunes? El clima es un concepto mucho más general que engloba más cosas y que engloba épocas, pero aquí el problema no es que yo sea vago en la moción, el problema es que usted creo que ha llegado al pleno sin conocimientos básicos de castellano, y eso me parece que es un auténtico problema. Señor Fernández, revise los datos, en la cuenca de Segura no está lloviendo especialmente menos que otros años, esta sequía no es nueva, lo que hay es un aumento de la evaporación del agua en muchísimos embalses precisamente por el aumento de la temperatura en nuestro territorio, ya que ustedes
ustedes dicen que el cambio climático son hilillos de plastilina como el Prestige, pues ustedes háganselo mirar. Y ustedes ya en el colmo de la locura ha nombrado a Puigdemont en una moción sobre el río Segura. O sea, llega un momento que uno, la verdad es que en el fondo creo que es un genio, porque es muy difícil luchar con la lógica contra eso. Entonces yo ahí reconozco que no sé qué decir porque ignoro la posición de Puigdemont respecto al regadío tradicional del río, respecto a la situación de la cuenca del Segura. Y ya sí que, me ruego un minuto, presidente, una cuestión que se ha planteado, lo ha planteado el portavoz del PSOE como discrepancia con la moción, y yo lo entiendo. La moción es ambivalente y no tiene demasiados datos y medidas concretas porque es adherirnos a una plataforma. Pero, por ejemplo, nuestro grupo sí que ha reivindicado la activación de los pozos de sequía con salinidad adecuada, hemos reivindicado la inversión en depuradoras para rescatar más hectómetros cúbicos al año de agua que perdemos por no poder depurar. Hemos reivindicado una moratoria en la construcción urbanística porque la construcción es de los elementos, en Orihuela Costa, en el elemento depredador, no así en las pedanías o en el casco histórico, que ahí puede haber una construcción de rehabilitación más sostenible, precisamente porque la construcción es uno de los sectores que más agua se está llevando. Y hemos reivindicado también un control sobre los regadíos ilegales, que sí, señor Fernández, que existen. No sé, si el alcalde me pusiera su sueldo, a lo mejor yo podría dedicar la mitad de mi dinero a pagar abogados, pero con 600 euros al mes está la cosa complicada. Pero que lo que le quiero decir es que, señor Fernández, claro que hay denuncias aquí, en Murcia, en todos lados. Ustedes verán, no sé, inviertan en el sistema judicial porque no hay jueces suficientes ni fiscales suficientes para investigar las barbaridades en torno al agua. Y en ese sentido, bueno, sí que queremos reivindicar que hay un fondo de medidas concretas que se están articulando ya, pero que en este caso era simplemente adherirnos a una moción, a un manifiesto. Y acabo ya. Cuando hemos hablado de defender el regadío tradicional, que usted de nuevo dice, antes toda la tierra estaba en manos de 5 familias, como el suelo de Orihuela Costa ahora, supongo. En todo caso, cuando hablamos del regadío tradicional, de defenderlo, no hablamos de volver hacia atrás. Y lo he dicho explícitamente, he dicho, no se trata de volver hacia atrás, se trata de aprender las lecciones que aquel sistema ya nos enseñó. Y es precisamente que hay elementos de aquel viejo y tradicional modelo productivo que eran más sostenibles y que hacían una relación con la tierra mucho más adecuada y mucho más fructífera. Y lo que decimos es, con mecanismos de justicia social, de democratización en el uso del suelo y de defensa del bienestar, por supuesto, de los agricultores, pero que evidentemente el actual modelo de producir mucho en grandes cantidades, de manera muy poco ecológica, y digamos con grandes capitales detrás, lo que está generando es una sobreexplotación en el campo. ¿O en qué condiciones cree usted que trabaja la mayor parte de gente del campo y de la huerta si tiene la suerte de tener contrato en muchísimos casos? Lo que decimos es, hay elementos del tradicional modelo productivo que sí que nos valen, sí que hay que proteger y que hay que defender y que hay que cuidar, y en ese sentido, pues bueno, es la línea en la que apunta esta moción. De todas maneras, intuyo que volveremos a discutir sobre esta cuestión. No sé si va a haber más. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Puedo felicitar públicamente al señor Carlos Bernabé como el mejor monologuista después de Leo Harlem que conozco. Es súper divertido. Muy bien, muchas gracias. De verdad, felicidades. Miren ustedes, ¿saben ustedes la cantidad de hectómetros cúbicos que van al mar en España? ¿Conocen el dato? ¿Alguno conoce el dato? 56.000 hectómetros cúbicos. ¿Saben ustedes lo que la cuenca del Segura necesita para equilibrar su déficit estructural? 1.000 hectómetros cúbicos. En blanco y en botella. La solidaridad en el agua en este país falta. Y falta posiblemente, a lo mejor, por los actores. No digo lo contrario. No digo lo contrario porque antes, lo que comentaba el señor Ciudadanos, el PP y el PSOE, pues lógicamente el PP y el PSOE, en este caso el PP, trabaja sobre lo que el PSOE no ha trabajado. El PSOE llega y lo que hace bien el PP lo corta. El Plan Hidrológico Nacional lo paraliza. Ahora, con relación a las desaladoras, hace una desaladora y no tiene en cuenta que tiene que poner un tendido eléctrico. ¿Qué está haciendo el PP? Pues resolviendo los problemas que el Partido Socialista siempre crea en todos estos temas. Y eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, y le voy a dar otro dato. Le voy a dar otro dato que es sangrante. Que es sangrante, pues, por lo menos para mí. El río Ebro, dentro de su sistema de embalse, tiene el sistema de Mequinenza. Pues mire, hoy hay un dato. Hoy ha pasado ese sistema, ese embalse,
de lanzar 250 metros cúbicos segundo a lanzar 600 metros cúbicos segundo para mantener los recuerdos. Agua que se va al mar, que en su momento, si se hubieran hecho las cosas como se tenían que haber hecho, no tendríamos ese problema. Nada más. Muchas gracias. Para cerrar el turno de intervenciones tiene la palabra el grupo Cambiemos. Muchas gracias por lo de monologuista, señor Fernández, porque el humor es una cosa muy seria. Madre mía, qué manía tienen los ríos de desembocar, ¿eh? Me parece muy peligroso que un concejal de medio ambiente diga eso. ¿Usted sabe que la desembocadura de los ríos son un espacio, son un ecosistema por sí mismo? Es decir, para que se regule la temperatura del mar, para mantener la flora y la fauna, para mantener la vida en el mar, hace falta que desemboque. Yo le he escuchado decir barbaridades. Tenga usted la misma paciencia. Hace falta que llegue agua dulce, agua a otra temperatura. Decir la barbaridad de que es que desemboca mucha agua y entonces vamos a tener agua de la desembocadura es, aparte de seguramente una aberración científica y ecológica, es introducir, bueno, empobrecer muchísimo el debate. Venga, vamos con datos. ¿Usted sabe que cuando se hizo el trasvase de Tajo Segura había un déficit hídrico entre 400 y 500 hectómetros cúbicos y en los últimos años se ha llegado a estimar en 1000 hectómetros cúbicos? Anda, se hace un trasvase para bajar el déficit hídrico y el déficit hídrico sube. A ver si está el agua en los campos de golf. No. ¿Usted sabe que el Ministerio reconoce que durante los tiempos de la gran llamada del agua se hicieron conversiones de regadíos en más de un 74% de los datos esperados? Es decir, que usted me viene aquí con el tema de qué manía tiene los ríos de desembocar, qué manía tal, y resulta que mientras ustedes dicen que el agua está en otras cuencas, el agua que aquí ha estado llegando y el agua que ya teníamos, ustedes la han estado dedicando a sus amigos de la construcción, de la especulación, o sí, del agronegocio que destroza la agricultura tradicional. Fíjese, yo ya vuelvo al contenido de... Puedo hacer dos cosas a la vez, señor Fernández, pero escuchar y hablar a veces me cuesta. Lo que le quiero decir, y vuelvo ya al contenido de la moción, es que la moción va en la línea de, sin entrar aquí y ahora a esta guerra que a mí personalmente me parece ridícula de buscar agua en otras cuencas, se trata de el agua que ya tenemos, que se gestione de manera transparente y democrática. Y eso es lo que aquí no se está haciendo. No sé, señor Fernández, a mí, y ya cierro con una cosa de sentido común, todavía me cuesta un poquito entender, a lo mejor, no sé, pero me cuesta un poquito entender cómo es posible que una tierra semiárida todavía tengamos a políticos haciendo publicidad de campos de golf a la vez que le dicen a los agricultores tradicionales que no hay agua. Oigan, es que no somos Escocia, notición. Entonces, algo está pasando con la gestión del agua que ya existe, que ya tenemos, tanto en nuestro río, que les repito, nos la roban en ojos, y usted nunca ha dicho nada sobre eso, y en el agua que tenemos bajo los pies, que por algún extraño motivo no se quiere explotar aunque tenga salinidad adecuada. Y yo creo que, bueno, continúa la moción para esta línea, le tomo la palabra al portavoz de Ciudadanos y buscaremos algún espacio de interlocución para detallar más y buscar futuros acuerdos si fuera posible. Gracias. Muchas gracias. Pasamos, por tanto, a votar la moción. ¿Votos en contra de la moción? ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? Queda rechazada, por tanto, la moción. Señor secretario.